Es un honor y un privilegio el estar aquí hoy con todos vosotros. Hoy vamos a hablar de tradición y modernidad en China. Vamos a ver los tres grandes pilares de pensamiento en los que se asienta la cultura china, especialmente el confucianismo, que va a influir en la configuración política y social de China, el taoísmo, que va a influir en la literatura y en el arte, y el budismo. Ahora bien, yo no me quiero quedar en una explicación puramente teórica, sino que a continuación vamos a ver cómo todos esos conceptos se reflejan en actitudes de la vida cotidiana. Por ejemplo, en la concepción de la familia, de la mujer, en la obsesión de los chinos por el dinero y la comida, en las normas de educación, relaciones sociales, las quanxi, también la superstición y el feng shui, el sentido del humor y, por último, vamos a ver cómo ven ellos a los extranjeros, en concreto a los españoles. El más ilustre de los pensadores chinos y quien, sin duda, ha influido más en su conducta es Confucio. Sus discípulos recogen todo el pensamiento del maestro en Luyu, analectas, en forma de diálogos entre un maestro y un discípulo. Confucio parte de la base de que el hombre vive en sociedad. No puede evadirse de ella, sino que por el contrario ha de actuar para mejorarla. Por tanto, lo importante no es el individuo, sino que el sistema, el conjunto, la sociedad funcione. Para ello, cada uno ha de comportarse según su condición, clase y estatus social. Es decir, cada persona va a tener una serie de derechos y deberes según el punto concreto que ocupe dentro de una jerarquía de carácter marcadamente patriarcal. Confucio nos da pautas de comportamiento de los padres e hijos, maridos, mujeres, súbditos, soberanos, hermanos mayores, hermanos menores y amigos, amigos. Esta de amigos es la única relación de igualdad que encontramos aquí, que están reguladas por los ritos o ceremonias. Ahora bien, muy importante, estos ritos o ceremonias han de inculcarse no mediante el temor y el castigo, sino mediante la educación. Se trata desde que son niños, con el ejemplo de sus padres, de la familia, de la sociedad, ese espíritu, esa forma de actuación quede interiorizada hasta que ya ellos se comporten así naturalmente. El concepto judeocristiano de pecado, o sea, en el sentido de la moralidad o inmoralidad de los actos individuales en sí mismos, no existe. Para ellos, una persona se comporta mal cuando sus actos tienen un efecto pernicioso para la sociedad, si no, solamente le importan a él. Claro, como siempre, ya Confucio en aquella época pues pensaba que estaba en una época de crisis. Como siempre, los jóvenes no obedecen. ¿Por qué? Decía, porque se les ha olvidado toda la moral que existía en los libros clásicos de una serie de dinastías. Entonces, para él, el filósofo, el intelectual, debía acudir directamente a esas fuentes. Y como era el único que conocía esas fuentes, era, por tanto, el que estaba capacitado para aconsejar al monarca, al soberano. Por eso vemos que en la historia de China son los filósofos los que aconsejan al monarca, no los políticos. Entonces, según esta ideología confuciana, si cada uno cumple con lo que le corresponde, en la familia, en la sociedad y en la nación, reinará la paz y la armonía. Un elemento importante, esencial, junto con los ritos o ceremonias, es el xia, que se suele traducir por piedad
filial y se resume en el respeto y docilidad que han de mantener los hijos respecto a los padres y a los mayores. Llegamos al final de la dinastía Qin, en el siglo XIX, principios del XX, en donde China sufre unas grandes humillaciones, entre ellas la invasión de las potencias extranjeras. En ese momento, muchos intelectuales del llamado movimiento literario del 4 de mayo del 19 se alzaron en contra de Confucio, puesto que decía que con esa mentalidad lo que se fomentaba era pues, el repetir, la sumisión, la parte conservadora, pero no animaba a los individuos a buscar vías nuevas, a investigar, y por eso, decían, que nos falta la ciencia y la técnica, y por eso nos han invadido. Pero repito, hubo una época ahí en que Confucio fue profundamente atacado. Sin embargo, a partir de 1949, en que ya se instaura la República Popular China, y justo cuando ya se esperaba una condena definitiva a Confucio, se produce el efecto contrario, se revaloriza esa figura. Lo que pasa que ahora va a ser adaptada a los intereses del Partido Comunista. Más adelante veremos cómo el confucianismo influye especialmente en la familia, en la situación de la mujer, en las normas de educación, también en el protocolo y cultura de los negocios, en el sentido del humor, en la percepción de los extranjeros y también en la emigración china, que vuelve a reproducir en los diferentes países estas actitudes. Bien, quiero que os quede claro, confucianismo influye en la configuración política y social. Lo importante es el conjunto, el sistema, la sociedad. Bien, pasamos al segundo pilar, que es el taoísmo. Hemos dicho que el confucianismo persigue la acción colectiva, el sistema, el conjunto. Por el contrario, el taoísmo defiende el retiro individual, el contacto con la naturaleza. Mediante técnicas de relajación, de meditación y técnicas corporales, podemos llegar a la placidez, al control de la mente, del espíritu. En el yang, la parte positiva, incluimos todo lo bueno, lo que es la belleza, la salud, la vida, el polo masculino. Y en la parte yin, el polo femenino, incluimos la enfermedad, la muerte, etc. Para el taoísmo, la mente es peligrosa, es insaciable. Ya desde épocas muy antiguas, fijaros, criticaban a los occidentales y decían que los occidentales, especialmente los filósofos, siempre viven en una continua angustia y desazón. ¿Por qué? Porque ellos siempre intentan dar una explicación a través de la mente, de la razón, y eso es imposible, ¿no? Por el contrario, el taoísmo lo que propugna es vivir, disfrutar la experiencia vital, no estar pensando y reflexionando sobre la vida. Evidentemente, si el taoísmo promulga el contacto con la naturaleza, el apartamiento de la vida social, fomenta la creatividad y la exploración individual y, lógicamente, pues influye en la literatura y en las artes. Tanto hombre como mujer tienen yin y yang, fuerza positiva y negativa. La mujer tiene más yin y menos yang, y el hombre al revés, tiene más yang, más energía positiva y menos yin. Entonces, la sexualidad en este momento va dirigida, digamos, a aplacar enfermedades, tiene un fin terapéutico. El taoísmo pues, se relaciona con la alquimia, astrología, la cocina, artes marciales, la medicina, por supuesto, el feng shui, etc. Por ejemplo, este es el dios taoísta de la inmortalidad, ese es el símbolo del taoísmo alquimista, es artes marciales de diferente tipo,
También en el arte de los jardines, en Suzhou hay muchos jardines preciosos. Entonces, todos ellos responden a unas teorías que a su vez dependen del Feng Shui, que bebe de las fuentes taoístas, o cómo ha de situarse pues, el lago, la casita, la ambientación. Y en pintura es un cuadro, por ejemplo, muy típico chino, ¿no? En lo que es el dibujo, en este caso es bambú, es un bambú. El dibujo suele ser un motivo taoísta generalmente. Aparece la naturaleza inmensa, el ser humano no aparece, y si está presente está pequeñito. Luego un pequeño poema y suele haber dos sellos. Este bambú es muy típico en lo que es la cultura china. El bambú tiene dos símbolos. Primero el signo de cultura, de refinamiento, y en segundo lugar es un símbolo del pueblo chino. El bambú, daros cuenta que es muy finito, parece que no tiene consistencia, pero es algo muy ágil, no se quiebra. Viene la lluvia, la nieve, el viento, bambú se mueve, pero permanece. Es como un pueblo chino, ha tenido muchas desgracias, muchas adversidades, pero es fuerte como el bambú. Bien, pasamos al tercer pilar de pensamiento, que es el budismo. Bien, el pueblo chino es muy poco religioso y además nunca ha tenido una religión organizada con influencia en la sociedad. Bien, por tanto quiero decir que aunque la religión mayoritaria en China, si hablamos de religión como doctrina que llega a adquirir una cierta consistencia en número de personas, pues es la religión mayoritaria. Pero si la comparamos con el conjunto de la población, pues es un porcentaje muy bajo. Es una religión muy individualista, sin culto obligatorio, sin normas ni influencia social ni política. El ser o no budista es algo personal, lo vives y no tienes que dar cuentas a nadie. Por tanto, en el chino lo que predomina es el materialismo, no hay un interés sobre lo sobrenatural o la trascendencia. El aquí y el ahora, inventos prácticos que hagan que la sociedad funcione y viva mejor. Bien, sabéis que el budismo surge en la India y posteriormente, a lo largo de la ruta de la seda, se va extendiendo. La esencia del budismo, porque no hay mucha variedad de escuelas y según los países, la esencia del budismo es que concibe la vida como un círculo de reencarnaciones. Según nuestros sentimientos, pensamientos, actitudes, ¿no? Nos vamos a llenar de un karma que puede ser positivo o negativo. Y es el que va a determinar nuestra otra vida en forma de Dios, de demonio, de hombre, de animal. Tras una larga disciplina se puede llegar a la iluminación o control de los deseos, que es lo que nos va a dar serenidad y felicidad absolutas. Muy pocos alcanzan la siguiente etapa, que sería el nirvana, que se define como ausencia. Ausencia de salud, de enfermedad, de vida y de muerte. La escuela que predomina en China es la escuela Mahayana, que es la misma que luego pasa a Corea y Japón. ¿Por qué? Porque daros cuenta que el budismo llega a China. En China se traducen los textos hindúes al chino y se traduce con muchos términos taoístas. Y dentro del Mahayana, en China predomina el budismo Chan, que aquí en Occidente se conoce más con el nombre de Zen, no es el mismo. La familia responde al concepto confuciano de xiao, recordad, que se suele traducir como piedad filial, y que se resume en los deberes, ¿no? Y obediencia de los hijos respecto a los padres y a los mayores. Entonces, este xiao opera desde un punto de vista familiar, social y estatal, va de menos a más. En la familia, la persona individual no existe, puesto que los derechos y deberes de cada miembro de la familia
van a depender, como he dicho anteriormente, del lugar concreto que ocupe dentro de una jerarquía patriarcal. El matrimonio es la incorporación de un nuevo miembro, en este caso la mujer, que es la que va a dar continuidad a la familia patriarcal. Para entender su situación, una vez más, tenemos que acudir a todo el planteamiento confuciano. Ya estamos diciendo que es un sistema patriarcal, evidentemente. La mujer se sometía, desde que nacía, a una sumisión total. Primero a los padres, a los que debía cuidar, y después al hermano mayor, en caso de que los padres faltaran, o al marido y a los suegros. Y por supuesto a la crianza de los hijos, sobre todo del varón, que es el que va a continuar con esa genealogía familiar. Bien, llegamos así a 1949. Aquí sí que se producen verdaderos cambios para la mujer, pero repito, la inercia confuciana permanece, sobre todo en zonas rurales. Incluso en las grandes ciudades sigue habiendo una gran resistencia a que una mujer se vaya a vivir sola, ¿no? Y que una mujer decida la soledad y la espera en vez de un matrimonio de conveniencia. Ha sido un placer y ahora ya sí, cualquier pregunta, cualquier comentario.